Mi nombre es Alicia Villagómez Carvajal, soy coordinadora de investigación, desde donde les mando un saludo muy afectuoso. Estamos asumiendo una importante invitación que nos hizo la Dirección de Relaciones Públicas y la Coordinación de Educación a Distancia, que además es fabulosa, el poder entrar a sus casas, que también les agradecemos muchísimo a ustedes que nos den la oportunidad. Desde este humilde rincón de mi hogar, les agradezco de corazón y también lo recibo a ustedes en mi casa para compartirles algo que me emociona muchísimo. Vamos a hacer una cápsula que va a privilegiar la memoria de familia. Y esto va a ser motivado a través de algo que es encantador. Por lo menos a mí me gusta mucho. Para hacer esta cápsula me tardé muchísimo porque buscar una fotografía hace que revises muchas otras fotografías. La motivación de esta memoria que vamos a recuperar, es a través de los álbumes familiares. Todos debemos de tener por lo menos una foto. Yo me imagino que si ustedes están aquí, les interesa recuperar la memoria de su familia, ¿no? No sé qué sea primero. Yo me preguntaba en estos días, ¿por qué propuse este tema? Para poder, yo creo que las cosas que se hacen de corazón y son sinceras, nunca van a ser malentendidas o difíciles para nadie. Entonces pensé, en realidad a mí siempre me ha interesado conocer la historia de mi familia, siempre. Pero no sé qué fue primero, conocer las fotos o conocer la historia de la familia. Yo sé que si ustedes tienen pocas fotos, después de pensar o de trabajar en este curso, yo espero que empiecen a recuperar acervos fotográficos familiares. Con mucho respeto también, porque todos, cuando ya no están las personas que aparecen retratados allí, pues todos queremos conservar esas fotografías. Entonces, ahí también recomiendo digitalizar las fotos y compartirlas. Esto va a ser en una tercera parte. Ahorita les platico cómo va a estar el negocio de la cápsula, pero por lo pronto les voy a decir una cosa. Es muy importante y uno de los objetivos más importantes de esta cápsula, el que ustedes inviertan su tiempo en su casa, adentro. Yo he estado como ustedes, estoy segura, salgo a lo más indispensable, que es comprar alimentos, y espero que ustedes estén cuidándose de igual manera. Entonces, lo que estamos buscando es que a la vez que se cuidan, fortalezcan este lazo. Y pues es que uno entiende, somos así, somos apapachados de nuestra familia, queremos estar con la abuelita, queremos saber cómo está el abuelito, la tía, los primos, los hermanos, los amigos, pero justamente eso en este momento no lo debemos de hacer. Entonces, tenemos que entender que somos habitantes de este mundo del siglo XXI, tenemos algo que no tenían en el pasado. He aquí el motivo de que podamos estar platicando en este momento. Pobremente, esta es la tecnología que tenemos, porque si estuviéramos en tiempos de universidad, estuviéramos adentro, pues estaríamos muy cómodamente en el set de televisión, con mucha gente colaborando para que la cápsula saliera como es todo bien tecnológicamente. Pero bueno, ahorita tenemos este obstáculo porque es mi pantalla de luz, me está reflejando la luz, más bien me la está está proviendo de luz, perdón, y está recuperando el audio. Entonces les pido una disculpa de antemano, pero esto no nos va a detener, porque también a través de esta computadora les voy a compartir la primera parte. Vamos a llenar nosotros la primera parte en la que está dividida la cápsula, que es, vamos a hacer una ficha técnica de nuestras fotografías. Vamos a seleccionar nuestras fotografías con una línea del tiempo. Yo recomiendo que se vayan de las más viejitas a las más nuevas. Recuperen con mucho interés los retratos, porque los retratos son de personas que generalmente puede ser que ya no estén con nosotros. Yo tengo una fotografía de 1910, no tengo idea quién aparezca en esa fotografía y ya no hay nadie que me pueda decir. Si yo hubiera visto esta foto cuando mi abuela vivía, a lo mejor ahorita tendría información que tendré que buscar de otra manera, ¿no?
esa es la primera parte, hacer una ficha y en lo que estamos haciendo una ficha, dialogar con el documento que está frente a nosotros, que es la fotografía. Entonces, en este momento vamos a empezar a trabajar con las fotos. Vamos a poner un ejemplo, les voy a compartir un ejemplo, lo vamos a llenar con nosotros. Van a ver cómo podemos ponerle esta ficha, como no es una ficha que esté haciendo un profesional, que sea para un museo, pues nos vamos a dar algunos permisos, ¿no? De ponerle o de quitarle elementos que ya veremos. Yo aquí he puesto algunos para que sea como más emocionante y más emotiva. La segunda parte es complementaria a la primera. En la primera vamos a tener datos, elementos que aparecen en la fotografía. Y en la segunda, ahí es donde se da el encuentro a través del medio electrónico con los informantes que nosotros queremos que sean pues, nuestros primeros informantes y que nos cuenten historias. Ahí vamos a comenzar a recuperar las narrativas. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando las pasen, cuando las escriban, van a empezar a tener pequeños cuentos que, si ustedes son gustosos, podríamos, como una parte de este ejercicio, recuperar para poderlas publicar. Pueden poner ustedes nombres ficticios, pero que la narrativa sea real, como parte de este ejercicio, y podemos hacer algún número especial en nuestra revista Glosa. Ay, qué bueno que me acordé de esto para decirles. Ahorita que están encerraditos, paréntesis, métanse a alterenfoquescríticos.com y ahí van a encontrar la revista indexada y arbitrada de la Universidad del Centro de México, y son números temáticos. Ustedes pueden descargar la revista que ustedes quieran y de verdad está muy interesante. Las fotografías son originales para la revista. Verdaderamente sí me gustaría que se metieran y que se divirtieran conociendo cosas interesantes que está produciendo la comunidad científica, social y multidisciplinaria. Y tenemos otra revista de divulgación que es Glosa. Si ustedes son gustosos, podemos hacer un número especial con las narrativas que ustedes recuperen de sus familias, que va a ser la segunda parte. La primera, vamos a hacer el análisis fotográfico, haciendo una ficha técnica. La segunda es historias de familia. Y en una tercera, me encantaría que pudiéramos empezar a pensar en estrategias que nos permite la tecnología para que esta información no se quede en nuestros archivos. Lo importante es que esta información se pueda compartir con la familia en grupos cerrados, que pueden ser en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y entonces, los significados que vamos encontrando de cosas que vivimos, ¿no? Van siendo cosas que son familiares, formas en que salimos adelante, cómo logramos solucionar problemas económicos. Eso van a encontrar muchísimo en historias familiares, cómo se hicieron de una casa, cómo tuvieron que alimentar a sus hijos, sobre todo en el México antiguo. Esto es toda una historia. Entonces vamos a encontrar que nuestra familia ha tenido que hacer frente a muchos retos y ha salido adelante. Entonces nos quedamos con ese buen sabor de boca porque nosotros vamos a tener que vamos a tener que tomar retos y salir adelante. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con la primera parte, que es el análisis y hacer la ficha técnica. Aquí les voy a compartir yo una fotografía, vamos a llenar la ficha técnica. La persona que está retratada y que, digamos, ese es el personaje principal de la foto, no hay otro, está viva, bendito Dios, y puede ayudarnos mucho a darnos información sobre el momento en que se saca la fotografía. Y también les voy a compartir otras fotografías en donde no tenemos conocimiento ya de nadie más que exista, y entonces les voy a decir cómo se pueden empezar a incorporar elementos para pensar de qué año es, en dónde puede ser que haya sido tomada, ¿no? Con algunas estrategias que se pueden trabajar. Y entonces nos encontramos con una fotografía que les comparto. Pongo en mi ficha
pues algo para darle más emoción, pues más emotivo, ¿verdad? El escudo de armas, ustedes deciden si lo ponen o no. Yo lo puse para poner que es, vamos a suponer que de mi familia por el lado de los Carvajal, ¿verdad? Y la fotografía es de una niña, ¿verdad? Que se supone viene siendo parte de este conjunto de familia. Cuando tengan las fotografías de la otra parte de familia, en mi caso Villagómez, pues yo ya pondré mi escudo de armas de Villagómez como un detalle para que se identifique justamente de qué familia se trata y la fotografía a un lado la que estoy trabajando, ¿no? Bueno, para tener mayor control. Yo quise poner quién lo elabora. ¿Por qué? Porque finalmente, si entendemos que tanto la niña que allí aparece como quien sacó la fotografía participan de una comunicación que se nos está evidenciando después de, no sé, 50 años, pues entonces quien la está observando y quien va a documentar el proceso también es parte activa de este evento, ¿no? De recuperación de la memoria histórica a través de la fotografía. Entonces me parece importante quién la elabora, porque somos familia, ¿no? Y entonces aquí también dejamos ver que quien está elaborando forma parte de esta familia. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál les parece que sería el tema que se nos está haciendo presente a través de esta imagen? Yo decido que sea niñez. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando tenga ya todas mis fotografías catalogadas, puedo hacer quizás una presentación o observaciones sobre la forma en que vestimos a los niños en mi familia, para ver qué tanto está protegida, qué tanto cuidamos a nuestros hijos, está muy bien peinadita, muy bien arregladita, qué edad. Obviamente esto es un trabajo de los papás primero, no sé, saca uno sus propias conclusiones, ¿no? ¿Dónde está tomada la foto? Y entonces uno empieza a tratar de recuperar imágenes ahí de qué se ve de la casa. Si es una casa que aún tienen, pues igual ustedes pueden saber, pues es la casa de los tíos no tuyos, sino de la persona que está apareciendo ahí, ¿no? Tíos, pueden poner Juan y María Carvajal en San Luis Potosí, ¿sí? Si ustedes tienen más datos, por ejemplo, que fuera la casa de los abuelos, y tienen las coordenadas exactas, digo, la calle con colonia, pues sería bien interesante, sobre todo cuando son calles o se pueden identificar ahí monumentos que aún existen o que existieron y que el lugar es muy distinto, pero aquí permanece. Estaría muy interesante que pusieran exactamente en dónde está o estaba esa casa. En observaciones pueden también trabajarlo. Esa casa estaba en Reforma, por decir un ejemplo, ¿no? Reforma, esquina, es que no sé qué pasa por Reforma, con no sé qué calle, con X calle. Entonces, donde ahora es un Oxxo. Ay, no, ¿verdad? No puedo decir marcas. Bueno, en donde ahora está un súper. Ya lo dije. Bueno, más o menos, ¿de qué fecha es esta fotografía? Pues si hay una nota atrás, no tenemos que irnos a un más o menos. En el caso de esta fotografía, no tiene una nota atrás. Atención, y aquí va algo importante. Si tuviera una dedicatoria o una nota atrás, tendríamos que sacar otra foto complementaria y ponerla bajo la foto que tenemos arriba, ¿sí? Entonces se saca la imagen de la dedicatoria y tratar de que sea lo más legible posible, ¿no? Si no se puede leer, en las observaciones se pone exactamente qué dice la nota. La fecha entonces pues, la fecha en la que fue tomada la fotografía. Como no sabemos cuándo fue tomada porque no tiene la nota, vamos a suponer, le sacamos la edad a la chica y pensamos que puede ser entre 1950 y 1960. Si conocemos a la persona y sabemos cuántos años tiene hoy, al día de hoy,
pero si no la conocemos, tendríamos que empezar a buscar estrategias para darle una fecha. Y le tenemos que poner acá aproximado, porque no tiene fecha, ¿sí? Personajes. Y entonces, ¿cómo quieren que se llame esta chica? Vamos a ponerle un nombre ficticio que se llama Sara Carvajal Martínez. ¿Sí? Epocario. ¿Qué es el epocario? La Fototeca Nacional sacó unos catálogos para poder identificar o darle una fecha aproximada conforme a épocas que o periodos que tienen muy bien identificados. Entonces, las épocas que se trabaja en este catálogo es la época prehispánica, la época virreinal, la formación de la República, el periodo moderno y el periodo contemporáneo. Y en cada una de esas épocas identifican algunos eventos importantes con fechas de inicio y final para poder hacer un acercamiento y decir más o menos de a qué época pertenecería la fotografía. En el caso de nuestras fotografías familiares, lo que podemos hacer es más o menos identificar de qué época estamos hablando en el lugar en donde está la fotografía. Y para eso lo que se hace es identificar la ropa, la moda, si se hubieran los zapatos, o si de todas maneras esto no fuera claro, tendríamos que ver cómo el tipo de construcción de la casa. Por ejemplo, esta forma de ventana es muy peculiar en casas que se hicieron en la región que se está registrando, que es San Luis Potosí, durante 1900 a 1960. Por eso es que pusimos esa fecha, 1950, 1960. ¿Sí? Y volvemos a poner aproximadamente. Y luego ya identificaremos qué época es, ¿no? Bueno. Y entonces se pregunta, ¿quién es la fotografía? ¿Quién es el que está mirando? ¿Quién nos mandó ese mensaje? ¿No? ¿Quién decidió dar ese mensaje? Entonces ahí no hay dato, sin dato. Sin dato. ¿Dónde está el guioncito? Sin dato. Acá está. Sin dato. Atención. Estamos tranquilos porque esperamos que el dato sea proporcionado por la persona que está retratada, ¿sí? Observaciones. La foto, vamos a poner también un supuesto. La foto está en buenas condiciones. Ay, Chihuahua. En buenas condiciones. Sin notas. Vamos a suponer, es una copia de la original. Es una copia de la original y se localizó en el álbum de la familia. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a suponer que le encontramos en la familia de Juanita Carvajal Lara. Pero sabemos que la fotografía original la tiene Sara Carvajal Martínez. Esto, por ejemplo, para nosotros sería importante porque quiere decir que allí hubo un intercambio de imágenes previo a este ejercicio y entonces quiere decir que hay una relación que podríamos preguntar o empezar a identificar de mayor apego entre estas dos personas, ¿no? La familia de Juanita con la familia de Sara. Puede ser que la familia de Juanita o la misma Juanita sea madrina de la niña o bueno, no sé, o sean de la misma edad y se la hayan regalado, no lo sé. Ahí hay que ver qué recuerdos comparten. Bueno,
Hasta aquí la ficha técnica, ¿sí? Olvidaba una cosa. Les recomiendo que hagan un ejercicio y empiecen a preguntarle ya a la fotografía. Y pueden ustedes poner como un apartado separado o como parte de las observaciones las preguntas que le hagan a la foto, ¿no? ¿Quién la sacó? ¿Quién la sacó? ¿Por qué? ¿Por qué? Era su cumpleaños, les habían regalado la cámara, no sé, ¿por qué? Ay. ¿Qué más se les ocurriría? ¿Qué pasó con esa casa? ¿De quién era? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo era propiedad? ¿Desde cuándo eran propietarios? ¿Cómo se hicieron de esa casa? Los más mínimos detalles luego sirven mucho para poder cruzar historias, ¿sí? Acuérdense que les dije que era importante saber los retos que habían tenido. Y entonces, por ejemplo, en mi abuelita era muy común decir, en esa casa se murió tal persona, o en esa casa se murió la hija de doña Lupita que no alcanzó a ir al doctor, o se murió de una diarrea que pegaban muy fuertes en esos tiempos. Entonces uno después conoce a más gente que resulta que vivían circunstancias parecidas o similares, o sea, puedes ir identificando epidemias en la región o falta de servicios públicos importantes, o que no fueran falta de servicios públicos, sino que faltaba saneamiento a las aguas potables, no sé, puedes sacar conclusiones que luego son bien interesantes porque uno empieza con la familia y poco a poco te vas dando cuenta que la familia era parte de un contexto más general, como ya les comenté, ¿no? Bueno, hasta aquí con esta foto, lo más que puedan hablar con ella, platicar, preguntarle, se hacen las preguntas para después ir a buscar quién nos las va a responder, ¿verdad? Y es importante una cosa. Hace un momento yo les dije que había una fotografía que era muy difícil para mí, la voy a poner en portada de la cápsula, porque es una fotografía que yo creo por la ropa que utilizan, que debió de haber sido de la primera década de 1900, por la ropa que están utilizando y porque tengo otra foto similar que sí está fechada y dice 1910, que también ya les conté de esa. Y la ropa, el vestido son similares. Entonces yo creo que más o menos a esa misma fecha corresponde la que les voy a presentar. Además, otra cosa interesante es que la fotografía es entregada en esos cartones muy, muy rígidos y gruesos. Entonces podríamos encontrar también las fechas a través de cómo se entregaba el material impreso. En observación podría decir que está rota de en medio, pero es muy difícil saber esas personas qué relación tienen con las familias. Entonces, lo más que se puede aspirar allí es a identificar la época en la que fue tomada. Es muy difícil también que identifiquemos exactamente dónde fue tomada, aunque por la historia familiar podrías dar una ubicación aproximada. Y bueno, ya la verán ustedes en la portada. Y bueno, esta es la ficha técnica. Les digo, es algo que ustedes tienen que ir mejorando conforme a lo que ustedes necesiten. Yo recomiendo, y también se podría poner en esa ficha técnica, la descripción que hace el personaje retratado sobre sus recuerdos de esta foto, hasta preguntarle qué siente al verla. Darle tiempo a la gente para que lo piense, para que se explore. Permítanle hasta fantasear. O sea, ¿quién te la sacó? Pues una amiga, o no, mi mamá. Bueno, mi mamá. Segura, y denle oportunidad, porque finalmente cuando construyes recuerdos que no son reales, finalmente siguen teniendo
el carácter familiar, no parte de la nada. Entonces, acuérdense que lo que estamos buscando es identificar la interpretación de la propia historia. Más allá de si es totalmente real el evento o si se ha permitido el entrevistado, no ustedes, eso sí que quede muy claro, no ustedes sino el entrevistado puede recrear a voluntad, ¿sí? Como parte de su contexto y de su propia memoria. Entonces, bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de esta cápsula, que espero también les sirva mucho. Son algunos tips que vamos a poner en práctica. La fotografía que estamos observando es un claro ejemplo de lo que les comentaba. Cuando nosotros vemos una fotografía, lo que estamos haciendo realmente es entrar en comunicación con un autor que decidió qué elementos iban a estar presentes en esta imagen que estamos observando. Habíamos platicado que había personajes y que había que describir los personajes y la interacción que tienen con los objetos, ¿verdad? Bueno, pues he aquí un ejemplo muy interesante sobre el protagonista de esta foto. Miguel Ángel Berumen nos pregunta acerca de esta foto, ¿quién es el protagonista? Y escribe lo siguiente: esta pudiera ser una fotografía por encargo, ya que los hombres de traje negro parecen ser los protagonistas. Si este es el caso, los insurrectos de a caballo no son más que utilería que dan sentido al recuerdo. Por iniciativa propia, por pedido o por una combinación de ambos motivos, es evidente que el fotógrafo tiene un rol activo en esta imagen. El encuadre salpicado de aparentes chispazos puede ser solo un accidente durante la construcción de este suceso fotográfico. ¿Casualidad o habilidad? El fotógrafo construyó su imagen de tal forma que la escultura de Benito Juárez, que corona este monumento, quedara exactamente frente a su cámara. El interés en el monumento explica la posición vertical de la fotografía. Si la toma fue construida con malicia, el fotógrafo necesariamente ejerció un control sobre los personajes que aparecen en el primer plano. Les pudo haber pedido que dejaran un hueco en el centro del grupo con la finalidad de que la dinámica ascendente de la columna no se interrumpiera. Sin embargo, al abrirse ese espacio, aparecieron dos intromisiones de las que no parece haber tenido control, pero que tampoco parecieron molestarle. Por un lado, a lo lejos, dos hombres los observan. Estos sujetos, lejos de entrometerse, parecen sumarse al grupo que conforman el retrato y esperan, como los demás, el momento justo del disparo. Por otro lado, en este mismo espacio, pero en primer plano, vemos a una persona sentada de espaldas a su cámara e indiferente de la toma fotográfica. Esta segunda intromisión tampoco parece haberle importado al fotógrafo. La mayoría de los espectadores de este suceso fotográfico vemos hacia el mismo lado, es decir, hacia el monumento a Benito Juárez. También lo hace el hombre en la banca, el fotógrafo, nosotros y los espectadores que pudieron haber estado atrás del fotógrafo hace 105 años. Los únicos que no ven hacia allá son los que posan frente a la cámara. Ellos, evidentemente, no tienen conciencia del resto de los elementos del encuadre fotográfico, y menos sobre el lugar que ocupan en él. No alcanzan a dimensionar el rol que juegan en esta fotografía. Aunque se creen protagonistas, no saben que están a merced del fotógrafo. Esta lectura y esta fotografía la pueden encontrar en la revista Alquimia del Sistema Nacional de Fototecas número 57 y pueden bajarla de internet. Allí también hay otras fotografías y otros relatos que van a ser de su agrado y de su interés.
Bueno, en la segunda parte vamos a trabajar la propuesta de recuperación de historia familiar con Susana a distancia. Bueno, en esta parte me importa mucho que ustedes hagan un buen uso o el uso que nosotros esperaríamos para historia familiar del Facebook. Es algo que tenemos muy cercano, que parece ser fácil hasta para las abuelitas. Y bueno, aquí la pregunta sería, ¿qué y cómo recuperar historias ilustradas de nuestra familia? Esa es la propuesta. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando publican una fotografía que es significativa para la familia, se replica con otra fotografía. A mí me acaba de pasar, ahorita mismo les voy a presentar. Presento una fotografía de mi abuela con sus alumnos y recibo otra fotografía, pero me la mandan por mensaje en donde está mi abuela con sus hijos y sus sobrinos. ¿Por qué me la mandan por mensaje? Bueno, porque aquí hay algo difícil, que cuando se trata de la familia queremos dar más información, pero como está abierto al público, no sabemos si las demás personas estén interesadas en profundizar en lo que nosotros sí queremos profundizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues la propuesta justamente es hacer un grupo familiar cerrado. ¿Para qué? Para poder compartir historias y permitirnos debrayar todo lo que nosotros queramos, porque finalmente eso es lo que queremos y eso nos interesa mucho. Las tías son formidables para presentar historias de la familia, pero necesitan un espacio en donde se sientan confiadas. Bueno, otro punto importante que no pueden perder de vista es lograr la participación. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Se acuerdan que en la primera parte hicimos fichas técnicas? Perfecto. Nosotros vamos a compartir las fotografías que más nos interesen para empezar a detonar y vamos a hacer preguntas derivadas de esa ficha técnica. Pero, ojo, y muy importante, necesitamos que esas preguntas se hagan a personas específicas. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si también les ha pasado, que presentan una propuesta, hacen una pregunta general en Facebook con sus amigos y nadie contesta o contestan 2 o 3. Pero si ustedes hacen la pregunta a una persona específica, entonces va a poder haber una respuesta más cercana de lo que ustedes quieren conocer y además les aseguro que más personas van a participar y la reconstrucción del evento y los personajes, incluyendo la reconstrucción del fotógrafo, quien sacó esa fotografía, pues va a ser muchísimo más rica. Entonces, ¿cuál es la chamba? Porque eso lo podemos hacer todos, pero ¿cuál es su chamba en específico? Y aquí está el reto. Pues hay que clasificar la información que se vaya obteniendo en este grupo cerrado. ¿Cuál es esa chamba de clasificación? Bueno, vamos a clasificar y nosotros cada quien puede hacer la propuesta que quiera, que mejor le convenga, pero el asunto es identificar personajes, identificar historias, identificar eventos, identificar familias, épocas y yo aquí les quiero comentar una cosa, pueden poner cosas extrañas en la familia y aquí una propuesta. Sucede que en un pueblo estaban haciendo limpieza de la presidencia municipal y encontraron una credencial del servicio secreto, pertenecía a un tío abuelo mío y a mí me encantaría tener esa credencial, me encantaría, no saben, pero pues obviamente la persona que la tiene pues es un gran tesoro y no me la va a regalar, pero si saca una copia y la puede compartir por este medio, pues es algo que empieza a ser ya de todos, ¿no? Y una cosa muy importante que también es una chamba de ustedes es darle un espacio en el tiempo a nuestras fotografías y a los personajes que en ella aparecen. ¿Por qué? Porque eso permite referenciar la acción de los individuos en un contexto social particular, en cierta época, y con ello podemos entender las estrategias de sobrevivencia y de educación generacional que imperan aún en nuestro tiempo, o que forman parte ya de de valores que no son visibles para nosotros, pero que están en nosotros y que actuamos en consecuencia o pensamos en consecuencia. Bueno, y eso nos va a permitir conocernos más a nosotros mismos y conocer qué podemos estar formulando para nuestras futuras descendencias, ¿no? Entendamos una cosa,
las fotografías, las cosas que van generando nuestra familia en el paso del tiempo, con el paso del tiempo, dan fe que existieron, dan fe que hoy existimos gracias a ellos, y es importante que entendamos que son tesoros, pero los tesoros que se quedan guardados no producen nada, se acaban. De hecho, las fotografías, quiero que sepan que tienen en blanco y negro, pues se van acabando, ustedes lo saben, lo comentamos en algún momento. Pero si nosotros somos capaces de compartirlos por estos medios, entonces esos tesoros se están invirtiendo y ganando intereses. ¿Cuáles son estos intereses? Pues vamos formulando comunidades de significado más compenetrados con nosotros mismos, entendiendo que formamos parte todos de una historia común. Así es como se genera una comunidad verdaderamente, porque es una comunidad que comparte, que se adhiere y que se reconoce dentro de este grupo que comparte una historia en común, pero también un futuro posible. Y este futuro posible lo es porque somos una red y la tenemos que seguir gestando. No es que se geste porque nacemos de un vientre y no de otro. Se gesta porque nosotros generamos significados y con ellos símbolos. Por eso es muy importante el símbolo de la madre, el símbolo de los abuelos, porque son símbolos comunes, son parte de un árbol, por eso son árboles genealógicos que nos dan vida a nosotros. Los invito a que sigan trabajando en sus árboles genealógicos a través de una propuesta distinta, que es recuperar sus fotografías. Cuando ustedes no las tienen clasificadas, pues son datos perdidos, ¿no? Pero cuando se clasifican, ustedes pueden tener seguridad de los datos que están puestos allí y pueden identificar perfectamente en qué época van a encontrar a esa familia. Y después el compartirlo genera una interpretación que va generando comunidad. Dos cosas importantes: recupero fichas técnicas de sus fotografías, no lo olviden. Y segunda, no se queden ustedes con la historia que ustedes pudieran estarse explicando a través de una imagen, en una fotografía. No. Los significados de familia se producen en colectivo. Son historias que se comparten y bueno, con ello también recuperamos la historia oral. Y ahora ya aprendimos una estrategia para poder hacerlo a distancia, recuperando la tecnología que ya está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Esperamos que pronto podamos visitar a la abuela, visitar a los tíos y recuperar algunas otras entrevistas cara a cara. Y bueno, muchísimas gracias.